Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el primer video de lo que es la sección de cálculo financiero y evaluación de proyectos de inversión de las materias de microeconomía, macroeconomía y economía en general para ingenieros del UNSAM. En este video nosotros lo que vamos a presentar es primero lo que es el cálculo financiero, segundo las nociones que hay detrás de la tasa de interés, tercero que es el concepto de valor tiempo dinero y finalmente vamos introduciendo en lo que son los regímenes de capitalización de interés simple e interés compuesto. El cálculo financiero no se trata de una ciencia, sino de una tecnología, por consiguiente nosotros no vamos a ahondar sobre las relaciones causales entre las variables que utilizamos, simplemente vamos a ver sus interacciones matemáticas o algebraicas desde el punto de vista financiero. Para las nociones causales, digamos, para el análisis científico que hay detrás del cálculo financiero, hay que remitirse a lo que es el estudio previamente dicho de economía que se dará en el resto de la materia. Nuestro énfasis va a estar, digamos, nuestro objeto de estudio, si se quiere, sin ser un objeto de estudio previamente dicho, va a estar en las operaciones financieras. Por operaciones financieras vamos a entender lo que es la transfusión de un determinado poder adquisitivo de una persona a otra, o de una entidad a otra, a cambio, digamos, de percibir una remuneración que vamos a llamar el costo de alquiler del dinero, que es la tasa de interés. La noción de tasa de interés es el costo de alquiler del dinero. Sin embargo, digamos, se aplican elementos mucho más amplios que es meramente lo que es el préstamo. Y que nosotros lo vamos a ver claramente en lo que son las operaciones y la evaluación de proyectos de inversión. La tasa de interés recibe el nombre también de tasa de descuento o tasa de costo de capital. Y, digamos, se puede a grandes rasgos decir que se compone de tres elementos constitutivos, digamos, tres razones por las cuales se remunera el dinero que se presta en una operación financiera. El primer elemento es el factor tiempo, valor tiempo de dinero, que es el elemento central dentro del cálculo financiero y que le da su razón de ser como tal, y el que vamos a profundizar durante todo lo que es la parte de cálculo financiero y evaluación de proyecto de inversión. El segundo elemento es la tasa de inflación. La tasa, digamos, como uno, digamos, realiza un préstamo por un determinado tiempo de cierto poder adquisitivo, conforme pasa el tiempo, dicho poder adquisitivo está expuesto a lo que son las variaciones nominales de los precios y por consiguiente del poder adquisitivo del dinero originalmente prestado. En consecuencia, como se trata de un costo y una erogación que se va perdiendo en el capital inicialmente prestado, es necesario remunerarla. De ahí es que se considera que la tasa de inflación forma parte dentro de los costos de alquiler de dinero y ha de remunerarse. Finalmente, el tercer elemento son los riesgos o la prima de riesgo. Cuando uno realiza un préstamo financiero, lo que hace es exponer su dinero a las vicisitudes del objeto de préstamo. El riesgo se puede dividir en tres secciones: los riesgos operatorios, los riesgos financieros y los riesgos sistémicos soberanos. El riesgo operatorio tiene que ver con, por ejemplo, si yo realizo un préstamo a una pesquera, la actividad de dicha pesquera tan, digamos, sujeta a ciertos riesgos que podríamos pensarlo en las tempestades en el mar, y, digamos, que una embarcación se vea destruida por dicha tempestad expondría la capacidad de repago de la empresa que ha originalmente tomado el préstamo. Por riesgo financiero entenderemos aquel riesgo que implica que si una empresa ya previamente, a la cual le prestamos previamente, eh, está apalancada en préstamos con otras empresas o otras entidades o demás, existe la posibilidad de que nosotros no podamos cobrar el préstamo originalmente realizado debido a que existen, digamos, la competencia con otros acreedores sobre el mismo patrimonio que es el de la empresa. Finalmente están los riesgos soberanos, el más conocido es el riesgo país, que tiene que ver con que la empresa bueno, digamos, la persona jurídica que toma el préstamo está sujeta a un determinado ambiente donde realiza sus actividades y a veces hay cuestiones que afectan globalmente al ambiente y que escapan del control de la empresa, pero inciden en su capacidad de pago. Yo acá le voy a dar para compartir lo que es el PowerPoint de la materia.
La clase de hoy va a ser de la diapositiva 1 a la diapositiva 22. Y le voy a dar, compartir directamente lo que es el PowerPoint. Ustedes utilícenlo, ya deberían de poner acceso a él, utilícenlo para seguirme la clase, el ritmo de la clase. El elemento central, como ya dijimos, del cálculo financiero es el valor tiempo y dinero. Uno que forma parte de lo que es la tasa de interés, la tasa de descuento o tasa de costo de capital. Uno podría pensar en un escenario donde no exista ni la prima de riesgo ni la inflación, y sin embargo, aún así el cálculo financiero tendrá motivo para ser realizado debido a que existe el factor valor tiempo dinero. Por valor tiempo dinero entenderemos la idea de que una unidad dineraria en el hoy vale más que una unidad dineraria en el mañana. Los motivos por los cuales esto es así pueden ser varios, digamos, hay varias teorías alrededor de ella, algunos son factores psicológicos, como puede ser la impaciencia, pero, digamos, nosotros nos acompaña, sin ahondar, digamos, en estas discusiones, a nosotros nos acompañará la noción de que disponer el dinero hoy vale más que disponerlo en el mañana. La manera en que se realiza dicho enlace entre el dinero del hoy y el dinero del mañana, siendo de esa dirección valor inicial al valor final, se llama régimen de capitalización. El régimen de capitalización básicamente une dicho concepto de valor presente y valor futuro mediante el uso de una tasa de interés por una determinada cantidad de tiempo o veces que se va capitalizando. Ustedes inicialmente dispondrán de un capital inicial que al final del tiempo, siendo remunerado por su préstamo, obtendremos al final el capital inicial más lo que percibimos de intereses por haber realizado dicho préstamo. Naturalmente, encontraremos que nominalmente disponemos de un capital final superior al capital inicial, pero esto no implica que haya superioridad en términos de valoración. Nosotros debemos saber que, como se ha sometido a un régimen de capitalización que une el valor presente del dinero con su valor final, el valor futuro pese a ser nominalmente diferente, es equivalente al valor presente, que es nominalmente inferior. Hay equivalencia entre lo que da el valor futuro, superior nominalmente, y el valor inicial, que es inferior nominalmente. Es decir, si yo cuento 100 pesos en el capital inicial, puede ser perfectamente equivalente a un valor final de 110 pesos, según como sea el régimen de capitalización y con su consecuente interés y plazo. El primer régimen de capitalización que disponemos es el interés simple. Por el interés simple nosotros entenderemos aquel régimen de capitalización donde el interés o el cobro de intereses se realiza, o su cálculo se realiza exclusivamente sobre el capital inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que al solo cobrarse sobre el capital inicial, conforme se van acumulando los pagos de intereses, no se va incrementando el capital que genera dichos intereses. Siempre es el mismo, el capital inicial. Por consiguiente, es un valor, digamos, los montos que se van pagando de intereses se mantienen fijos en el tiempo. Acá en el PowerPoint ustedes, digamos, comprenderán que esto implica suponer de que los intereses son proporcionales al capital inicial, a la magnitud de la tasa de interés o costo de alquiler de dinero y la cantidad de veces que ha pasado o ha sido capitalizado entre el momento en que yo presté dinero y que finalmente cobro. Todo lo anterior. Como se dice, en este caso, los intereses no se acreditan al capital. Se devengan, pero no se acreditan al capital inicial. Y ustedes, para calcular, obtener la fórmula general de lo que sea un capital N, del periodo N, cómo se compone, cómo se evalúa o cómo se calcula dicho capital N, conociendo solo el capital inicial, ustedes, digamos, dispondrán de la siguiente fórmula, que están establecidas en este cuadro.
Básicamente estos cuadros digamos, se deducen a partir de exponer una secuencia de lo que son los capitales, periodo 1, periodo 2, periodo 3, y después generalizarlo al periodo n, que es bastante sencilla. Yo acá la dispongo en un pizarrón, ya se la voy a mostrar. Simplemente se empieza con el capital del periodo inicial. Sabemos que el capital del periodo final es el capital inicial más lo que se cobra de interés en el capital inicial. Y luego pasamos al siguiente periodo y evaluamos que tenemos al siguiente periodo, el periodo 2, tenemos inicialmente un capital 1, pero el cobro de intereses se sigue realizando sobre el capital inicial. Si uno lo generaliza, va llegando hasta el periodo n, tenemos el capital inicial del periodo n-1 y se sigue cobrando el capital inicial, los intereses sobre el capital inicial. Conociendo todo el resto de la fórmula, si suplantamos, obtendremos que el capital del periodo n es igual al capital inicial más la suma de intereses que se han ido cobrando en todos los periodos anteriores. Es decir, el interés de capital inicial por n veces. Bueno, continuando sobre la presentación del PowerPoint, como ya les dije, de la diapositiva 1 a la diapositiva 2, acá dispongo de un ejemplo. Básicamente el ejemplo consiste en, si uno tiene 100 pesos, si uno invierte 100 pesos durante 5 meses, pero tiene una tasa de interés mensual de 2%, es decir, capitaliza 5 veces a un régimen de interés simple, básicamente la fórmula para el cálculo del capital final, es decir, para el cálculo de los capital, qué monto de dinero dispongo al final de los 5 meses, es la que se encuentra acá presente en el PowerPoint. Usted igual en la nota de cátedra ya tienen bastante ejemplos más de lo que es interés simple. Como yo les dije, los montos de intereses dentro del interés simple son proporcionales a la tasa de interés y a los n periodos, aparte del capital inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que como es proporcional, es directamente proporcional, su desenvolvimiento se asemeja a lo que es una función lineal. Como el capital está fijo, el capital hace de ordenada al origen, el capital inicial. Y todo lo que se va adicionando a partir del capital inicial constituyen intereses. Esos intereses progresan linealmente con respecto al tiempo. De ahí es que se manifiesta un comportamiento lineal. Esto es singularmente diferente a lo que vamos a encontrar cuando tratemos de los que son regímenes de capitalización con interés compuesto. Estas 4 fórmulas es necesario que ustedes se la graben. Si es necesario, tatúensela. Básicamente, estas fórmulas son las que se encuentran en los capítulos respectivos de la tasa de interés y es lo que hace, de la bibliografía de la materia, y es lo que hace a la exposición de todo lo que es el capítulo dedicado a interés simple. Disponen de la fórmula del capital inicial. Nosotros la anterior fórmula, quiere decir, esta fórmula, la de monto en el periodo n, es la fórmula que uno dispone para conocer el valor futuro del capital inicial. Pero si uno quiere calcular el valor del capital inicial, básicamente tiene que realizar un despeje de dicha fórmula, que se encuentra aquí, en la primera fórmula de la fila de arriba, del lado izquierdo. Igual lo mismo uno puede ir despejando sobre la misma fórmula, la que es el cálculo de la tasa de interés, conociendo lo que es el valor final, Cn, y el valor inicial, C sub 0, y el periodo o el plazo, n. Y también puede encontrar una fórmula para el número de periodos, es decir, cuántas veces se ha capitalizado, y para los intereses acumulados. La parte de abajo, la segunda fila, simplemente tiene que ver con la anotación o nomenclatura por coordenadas, pero a grandes rasgos ustedes quédense con lo de arriba, porque es lo que le permite entender cómo funciona cada una de las fórmulas y cómo son los mecanismos de interacción entre una variable y otra.
El otro tipo de régimen de capitalización es del interés compuesto. A diferencia del interés simple, el interés compuesto sí capitaliza los intereses, es decir, los intereses se van cobrando, se van devengando, pero conforme se va sucediendo eso, los intereses se van acreditando sobre el capital, siempre y cuando, digamos, no se estirpen, digamos, no se estén cobrando, no se estén quitando del capital disponible, del saldo disponible. Si no está sucediendo esto, los intereses se van acreditando al capital y por consiguiente, como el préstamo, como los intereses o digamos el alquiler de dinero se realiza eh, por el capital y se cobran intereses por dicho capital, los intereses al agregarse al capital van cobrando a su vez intereses por sí mismos. Es decir, que los intereses crean intereses. Esto crea, digamos, cambia lo que es la forma funcional del interés del régimen de capitalización y deviene de un sistema de carácter exponencial, a diferencia del carácter lineal que tenía el interés simple. Para calcular la forma generalizada del interés simple, ustedes simplemente tengan que observar lo que es la columna de monto. Ustedes inician con un capital inicial, vamos para el periodo 1, ustedes inician con un capital inicial sub 0 y cobran intereses por dicho capital inicial. Al final disponen de un capital C sub 1 que constituye el capital al final del periodo 1. Cuando ustedes inician el capital al periodo 2, con lo que ustedes saben es que tienen el capital del final del periodo 2, pero cobran un interés, perdón, tienen un capital al final del periodo 1, pero a su vez cobran un interés sobre el final del capital del periodo 1. Es decir, ya no solo cobran un capital por el periodo inicial, sino que también cobran, se le agrega un capital por el periodo, por el capital, por el capital del periodo 1. Como consecuente, digamos, uno se va adicionando al otro y crea una situación de factorización o, digamos, de 1 más i por 1 más i, deviniendo, digamos, en elevación a la potencia. Si uno sigue la secuencia, se va a encontrar que al final el monto c sub n, siendo n cualquiera, es igual al capital inicial elevado o multiplicado, digo, por 1 más i elevado a n. Es decir, la tasa de interés ha creado n veces intereses sobre los intereses. Eso es la diferencia principal en que el régimen de interés simple y de interés compuesto. El capítulo de interés compuesto, si no me equivoco, si la memoria no me falla, creo que es el capítulo 3. La forma funcional de dicho interés compuesto, como se puede comprobar, adquiere una fisonomía no lineal, sino más bien exponencial, con el respecto al tiempo. Si uno quiere comparar con lo que es el interés simple, digamos, queda muy claro cómo son las formas funcionales y este mapa que se encuentra en este eje cartesiano que se encuentra en la nota de cátedra, digamos, es bastante explícito en cómo se comporta uno y otro. También se dispone este cuadro comparativo del capital del interés simple y interés compuesto. La clave acá para comprobar la diferencia tiene que ver con lo que nosotros entendemos como rendimiento efectivo. El rendimiento efectivo tiene que ver con cuánto es el flujo de ingreso, esto es los intereses, sobre el total de capital que en verdad se tiene, si se quiere, congelado en la inversión consecuente. Yo con el capital inicial, siempre originalmente, yo me encuentro con que cobro, en este caso el capital simple es 100, siempre cobro intereses sobre esos 100. Con una tasa de interés, vamos a suponer, de 10%, uno cobra 10 pesos. Pero conforme avanza el segundo periodo, yo sigo cobrando esos 10 pesos porque siempre cobro intereses sobre capital inicial, pero lo que tengo estancado, si se quiere, o volcado a lo que era el préstamo, son 110, es decir, los 100 pesos originales más 10 pesos que tienen que ver con los montos de intereses cobrados en el periodo 1. En el periodo 2, yo solo cobro 2, solo cobro 10. Pero el capital o si se quiere,
el monto de dinero que yo tengo volcado a la actividad es 100 más 10 pesos, que eran el interés del periodo 1. Es decir, yo solo gano 10 para lo que es 110 pesos volcado a la actividad. Conforme yo voy evolucionando, me encuentro con que el monto volcado a la actividad, vamos a poner en el periodo 4, 140, pero a mí solo me remuneran con 10 pesos, es decir, un 7,69% de rendimiento entre lo que yo tengo, si se quiere, explícitamente volcado a la actividad y lo que yo al final cobro por alquilar, que son solo 10 pesos. Eso es diferente en el interés compuesto. En el interés compuesto, yo me encuentro con que como los intereses se van acreditando y crean nuevos intereses, el rendimiento siempre se calcula sobre esos nuevos montos que se van acreditando. Es decir, yo jamás dejo de poder cobrar 10 pesos sobre el total del capital volcado a la actividad. Porque ese capital volcado a la actividad va adicionando los intereses. No tengo los intereses sin producir. Los intereses están produciendo todo el tiempo. No es lo que sucede en el interés simple. La fórmula del interés compuesto tiene, digamos, se derivan también de lo que es la fórmula del monto. Obviamente adquiere una fisonomía funcional diferente, sobre todo la tasa de interés y los números de periodos, que lo hace más complejo, digamos, de su cálculo, aunque no es difícil con una calculadora o con hoja de cálculo y demás. Pero sí es cierto que la manipulación algebraica de lo mismo se vuelve más dificultosa. Naturalmente, simplemente es necesario conocer la fórmula del monto para poder derivar el resto de las fórmulas. Hay una última consideración que tiene que ver con, y esto le voy a dedicar un video en sí mismo, no es necesario que lo vean ahora, pero sí es cierto que es necesario hablar de que, tal como hablamos nosotros de regímenes de capitalización, que llevan el valor presente al valor futuro, existen lo que conocemos como regímenes de descuento, regímenes de actualización, que llevan el valor futuro al valor presente. Existen a grandes rasgos dos regímenes de descuentos, uno es el racional y el otro es el régimen comercial, tanto para el interés simple como para el interés compuesto. Esto es todo por ahora. Ahora el siguiente video será sobre los regímenes de actualización y luego tendremos un video exclusivo dedicado a lo que son los tipos de tasa de intereses.